Esto es lo que vamos a pintar, así nos va a quedar, aunque eso aún no lo sabemos. Hoy estamos con Juan Camilo Federico que nos va a contar sobre Ramona y empezamos con esta mancha. ¡Pa! No identifico esa parte de mi perro, pero ¿Se bueno. acuerda de la foto que estoy usando como referencia? Sí, sí, sí. Cuéntame de esa foto de Ramona, si se acuerda. Pues la foto fue una fotico que tomamos como a toda carrera porque es de los primeros animales. Ella ya había estado unas semanitas con nosotros y no le habíamos tomado ninguna foto. Yo le había mencionado a varias personas pues que Ramón estaba viviendo con nosotros en este momento y todo el mundo me estaba preguntando cómo se veía. Pero yo soy malo para tomar fotos y hay ciertos animales que no sé, son bonitos, son hermosos, yo no sé, yo creo que salvo contadísimas excepciones, todos los perros son bonitos, pero no son fotogénicos, es muy difícil como hallar el ángulo, un ángulo expresivo porque uno le puede tomar una foto a un perro y uno dice, ay, tan bonito el perro, pero para hacer que la gente vea lo que ve uno es muy tenaz. Entonces, pues fueron varios intentos, el perro no se quedaba quieto, el perro no miraba la cámara, el perro se acostaba, el perro trataba de quitarse la pañoletica, hasta que finalmente pudimos tomar la foto. Y esa foto fue la foto de Ramona que creo que la mayor parte de personas conoció, y fue la primera foto que comencé a rotar de ella. ¿Y cómo se conoció con Ramona? Ramona se estaba quedando en la casa de una amiga de mi mamá. Y la hija Mm. de ella iba a venir. La hija de ella tenía un hijo y pues Pitbull y niños no es una combinación muy favorable, por ponerlo de alguna manera. Pero Y, esos son mitos, según sí, no, entiendo, no sé. totalmente. Todo O, es cría. o Digamos que yo creo que los animales procesan la información que uno les da. En la medida que uno Ujú. sea, digamos, afectuoso y ponga límites claros y respete los límites pues, de un animalito tan territorial como lo puede ser un pitbull, no creo que haya problema. Yo creo que la mayor parte de mitos sobre lo agresivos que son esos animales son infundados. Son mitos Ujú. que tienen que ver más con las personas que en un momento histórico comenzaron a hacerse de los pitbull, pues a vivir con ellos. Quiero decir que realmente algo que esté fundado en algún antecedente biológico, digo yo. Sí, debe tener también que ver con el uso que se le da a estos perros en muchos contextos sociales, culturales y eso, Es que justamente que iba pero a ser como yo, la... pues no sé, los vi totalmente eh, como mansos y nada agresivos. No, y yo hace un momentico me abstuve de hacer la analogía con herramientas porque me parece que un perro no tiene utilidad de la misma manera que una persona no tiene una utilidad. Quiero decir con eso que no es una Ujú. relación simbiótica en la que yo estoy tratando de obtener algo del perro, sino es la compañía que le puedo ofrecer. Yo no le pido que me quiera, yo no le pido que me tolere, pero a pesar de eso es un animalito que ha demostrado muchísimo cariño y es increíble, increíblemente dulce. Cuando ella llegó aquí a la casa, nosotros le íbamos a tener solamente unas semanas mientras el hijo el nieto de la amiga de mi mamá se iba. Iba a ser solamente como una cosita de unas semanas. Y luego, pues la amiga nos dijo, pues si de pronto sabíamos de alguien que la pudiera adoptar y empezamos a buscar y no. Primero fue muy difícil encontrar una persona responsable que se hiciera cargo de ella. Y segundo, nos encariñamos con ella. Es un animalito demasiado dulce, supremamente expresivo, cariñoso, juicioso. Solamente hasta hace unos meses comenzó a ladrar. De la misma manera que los perros salen a ladrar allá a la calle porque sí, porque escucharon algo, salen a ladrar. Yo creo que ella no sabía que podía hacerlo o no se sentía como con la autoridad para hacerlo, pero comenzó a hacerlo y De pronto
le habían prohibido Lo que hacerlo pasa antes y hasta ahora se dio cuenta de que con ustedes sí puede hacerlo. Ramona es rescatada por punta y punta. Ella se estaba quedando en la casa de la amiga de mi mamá, una persona muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy en pro de los animales. Y, y pues no sabemos qué vida tenía antes. La llevamos al veterinario y según los exámenes aparentemente había tenido ya hijos y tenía más o menos 2 añitos nomás. Entonces, pues no sabemos en qué condiciones estaba antes, no sabemos para qué la tenían, pero, pero creo que eran condiciones bastante limitadas porque ella no ladraba, no molestaba, no decía. Nosotros molestábamos aquí en la casa diciendo que pues Ramona no sabe qué es un pitbull. Ella cree que es motocicleta, ella cree que es como un Sí. pomeranio o algo así. Porque ella es como, ella al comienzo era como tan aterrorizada de todo, como que le daba pena habitar en la casa, una casa que es de ella, con sus limitaciones, pues porque hay espacios donde el perro no puede entrar, creo yo. ¿Hace cuánto fue eso? Eso ya fue hace como 9 meses, 9 meses más o menos. Y han sido 9 meses de adaptación. ¿Usted antes había tenido perro o algo así? Sí, pues sí he tenido animalitos anteriormente. Cuando era más pequeño, cuando era niño, tuve perros. Todavía no me hago la idea de ser adulto. En fin. Eh, Nos pasa igual. sí, y ahorita en los últimos 10, 11 años hemos tenido gatos. Ramón es el primer perro que tenemos aquí en la casa en muchísimo, muchísimo tiempo. Cambiando un tema diferente a perros. Claro. Por ahí me pillé que volví a Facebook, estuvo un tiempo sin Facebook y por ahí era como por donde me enteraba de su vida y entonces me quedé pensando por qué volvió después de esa pausa que parecía Iba a ser permanente. no sé, Iba a ser una sí, pausa tenía cara permanente. porque pues es como una tendencia ahorita a salir de Facebook porque ya nos estamos dando cuenta de lo horrible que es. Pero bueno, Sí. por qué volver? Yo también me quiero salir, es como una pregunta por ese lado. Yo la verdad, al comienzo, después de meditarlo mucho, de sufrir una avalancha de información que no quería, de ver lados malucos de gente con la que convivía, yo quería salir corriendo de Facebook. Y dije, bueno, es Sí. inevitable tener una red social, entonces voy a cerrar Facebook y me voy a pasar a Twitter porque Twitter no me gusta tanto, pero suple las funciones de red social en caso de que las necesite. Me tomó mucho tiempo familiarizarme con el formato de Twitter, traté de participar, pero los lazos ahí son muy tenues, es una toxicidad completamente distinta. Yo creo que todas las redes sociales son tóxicas, pero hay toxicidades a las que uno sobrevive. Hay toxicidades que sin dejarlo a uno pues absolutamente indemne no lo masacran tanto. Pero Twitter me llenó con una mezcla de soledad, de agobio, desespero, angustia, muchísimo menos manejable de lo que tenía en Facebook. Al menos en Facebook uno podía hablar por fuera como por fuera de cámara, por decirlo, lejos de los debates, lejos de todo. Había ya como mejores mecanismos para hablar. Y había relaciones, digamos, un poco más personales, gente que uno conoce de mucho tiempo, sea en persona o a través del mismo medio. Sí, claro. Pero cuando llegué a Twitter yo era el nuevón. Yo había llegado y no tenía ni idea y duré como una semana diciendo, ay, es que yo no sé cómo tuitear. Hice experimentos como tratar de escribir de la misma manera y de los mismos temas con los cuales escribo en Facebook. Y no, es como la segunda, tercera, cuarta, no, cuarta vez en la que he intentado meterme a Twitter y no. Entonces, pues volví a Facebook porque en un momento me sentí horriblemente solo.
Yo no estaba hablando con nadie, ni siquiera del trabajo o a Claro. través de redes sociales, las mismas condiciones pues, de aislamiento que uno debe mantener, pues a mí me hacen bastante aprensivo a comunicarme con otra gente o a salir o algo así. Entonces, pues digamos que después de revisar los números y ver qué alternativas había, dije, Después de hacer la lista de pros y sí, contras. el pro es que es un medio que ya manejo, que me resulta familiar, es un medio que pues es fácil de utilizar para decir cosas, para expresarse, para compartir ideas, aunque es un medio que cada vez tiene menos y menos alcance. Yo creo que ahí, si uno desea alcance, uno tiene que pagar. No sé cómo funciona la vaina, pero es muy difícil conectar con otros fuera de los círculos que uno tiene o si uno no se mete en discusiones de otros medios, si uno no se mete a comentar un artículo. Y si la cuenta no es nueva, por ejemplo. Mm. Sí, me imagino que digamos ya el algoritmo está fijo de alguna manera en la que le da lo que cree que uno necesita o lo que uno algo a lo que uno puede reaccionar, porque eso es como la verdadera divisa de las redes sociales, la capacidad de reaccionar. Todo lo que llega a uno busca una reacción Yo, que se transforma en datos y esos datos son parte de un capital. yo estaba tratando de, o sea, en Twitter yo me estaba dando cuenta de lo mucho que estaba como entrando así de rapidez a mirar qué estaba pasando, porque es como lo que termina siendo, ¿no? Como un hub donde pasa todo en vivo. Mm. Y entraba a Twitter, miraba y me daba cuenta de que me quedaba mucho tiempo, entonces empecé a contabilizar qué tanto tiempo estaba gastando. Entonces la solución que encontré como para no quedarme como tan enganchado a Twitter es como ver los tweets no por orden del algoritmo, sino por el orden en el que salen, como era cuando empezamos a usar Twitter en el 2005, 2006, por ahí. Por ahí un poquito Entonces, después, sí. y es muy aburrido porque, claro, ahí es donde se encuentra uno la gente como diciendo cosas que... Sí, entonces uno no sabe qué hacer, si dejar que Twitter decida qué es lo que uno quiere ver o ver lo que la gente está realmente diciendo, Sí, que como para encontrarle sentido a todo y armar una película con eso es muy difícil ya, y creo que nos acostumbraron a que nos tienen que dar una película que nosotros podamos como disfrutar el tiempo que estamos pasando en la red social. es que es una Por mezcla. eso creo que lo mejor ha sido no entrar tanto, la verdad. No, ahorita eso es una mezcla de violencia y desespero que es inmanejable. Yo entiendo y lo vivo en carne propia, el nivel de zozobra, el nivel de angustia que toda esta incertidumbre genera. Yo lo vivo a diario. Uno tiene que organizarse la cabeza antes de hacer cualquier cosa porque cuesta más trabajo. Así no sea mucha la responsabilidad que uno tenga, cuesta más trabajo organizarse, cuesta más trabajo llevar el día, llevar el día, sobrevivir al día. Bueno, eso lo arregla en postproducción, no mentiras. Eh, y, e interactuar con la angustia del otro, con la frustración del otro, por más buena fe, por más buena intención que uno tenga, cansa. A mí por lo menos ya me agobia y lamentablemente he cortado muchos lazos últimamente porque por un lado, o bien son personas que ya manejan un discurso impenetrable, algo que uno no puede discutir, algo en lo que uno no puede entrar a opinar, algo que lo aliena a uno, lo distancia a uno, o bien porque no se preocupan lo suficiente y están demasiado encerrados en su propio carretazo, en su propia evasión. Y a ambos extremos son muy difíciles de conciliar y en ambos extremos es muy difícil tender un puente.
Sí, sobre todo como cuando lo que se pone en juego es un poco de la empatía hacia otros seres humanos. Es como usted no se da cuenta que eso que usted está diciendo afecta a otras personas que pues no se merecen ese trato. Es por ahí, por ese lado, por donde creo que son más evidentes esos problemas. Esa experiencia fue la experiencia de redes sociales de la década pasada, del 2010. Ajá. Yo creo que como el algoritmo no era tan claro y no había tantos expertos y los roles de redes sociales no eran tan entendibles como por ahí hasta la época de los Occupy y todos esos movimientos y la primavera árabe, nosotros no teníamos claro el potencial de lo que podían ser las redes sociales. Entonces Uh-huh. uno tenía su butaco y se paraba y decía su verdad. Y era una época donde la violencia y el prejuicio y la forma de expresar las cosas era la forma de hacer comedia. Uno se pone a ver, la gente que se pone a criticar películas cómicamente en YouTube o los mismos comentarios que uno tenía, el mismo tipo de humor que uno manejaba en esa época era ese tipo de humor, un humor agresivo, un humor de burlarse del otro, un humor Uh-huh. de lo que los gringos llaman punching down, de coger al que está jodido y dele, hijo de puta. Como un roast. Exacto, todo era como la idea del roast, como la idea de nos importa un carajo todo, porque yo creo que no había como una sensación de zozobra tan grande como esta. Yo creo que en la medida que pasa el tiempo y que uno se va dando cuenta de las responsabilidades que tiene como ser humano, de las conexiones que tiene con otros, de cómo afecta lo que uno hace a los demás, uno empieza a echar cabeza y decir, oiga, hay vainas que tengo que cambiar. Y eso no es un cambio fundamental, uno no deja de ser quien es. Pero yo creo que uno tiene que buscar formas más amables y más sostenibles de convivir con otros. Porque el discurso que se está manejando en redes sociales es muy Uh-huh. berraco, es muy pesado. Y la gente se acostumbraba a eso. Y eso comienza a permear en la forma en la que la gente interactúa por fuera de las redes Sí, sociales. estar polarizado como es esto o es esto y punto. Pero bueno, ese es como el Y cuento, ni es siquiera, no es eso, la expresión de moda en los últimos años. es peor, ni siquiera esto no está, esto del que usted habla no está fundamentado en nada excepto mi necesidad de creer en esto. ¿Por qué esto es? Porque yo necesito que sea así, porque esto es lo único que me da como cierta noción de estabilidad. Y esa falta de flexibilidad mental es Uh-huh. unas discusiones culísimas. Y uno tiene que estar como tratando de ver ambos lados y todo, pero es que hay cosas que no tienen dos lados. Discusiones que se están teniendo Sí. ahorita No, pues sobre se supone que, pues, no sé, yo lo que siento es que nada debería tener, nada tiene dos lados, pero la forma en la que nos dividimos siempre es para un lado o para el otro. sí, uno tiene que buscar, yo creo que uno tiene que buscar como la alternativa más decente o la idea con la que uno pueda convivir por más tiempo. Uno siempre está cambiando y Uh-huh. revaluando sus opiniones, pero hay ideas que no son sostenibles, hay prejuicios y huevonadas que uno hacía antes que ahorita no van. Uno tiene que reevaluarse y entender que, hijo de puta, todos estamos al, 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 al filo de nuestra salud mental y que uno Uh-huh. no sabe cuánto daño le está haciendo al otro con lo que dice. O uno no sabe cómo va a hacer estallar al otro. Uno no puede medir las consecuencias de esto en este momento. La causalidad que nosotros creíamos tener, la posibilidad de predecir cómo iban a ser las cosas antes, no es tan fiable en este momento. Entonces, sí, las vainas Uh-huh. cambian y uno tiene que tratar de ser menos hijo de puta en esta vida. A eso se resume todo. ¿Cómo? Tome agua, sea menos hijo de puta, consuma responsablemente. Eso es todo lo que tiene que hacer en este momento. Ah, y usar máscara y cuidarse y distanciamiento social. Etcétera. Y si puede quedarse en la casa mejor. Y si puede no salir mejor y si se puede quedar en la cama mejor. Duerma una horita más. ¿Qué le hace? En fin. ¿Ha tenido algún cambio en su
en sus rituales, no sé, para antes de trabajar y esa cosa en pandemia, como que se ha propuesto algo nuevo, se ha puesto a, no sé, a Sí, hacer ejercicio, a meditar o a hacer algo. todas las anteriores. Yo Muy sé que es una bien, bobada, chévere. yo sé que es una bobada y es como una extensión. Yo creo que todavía no hemos podido soltar las intenciones de Año Nuevo cuando empezamos en Ujú. enero de este año, porque no hemos sentido que este año comience o termine o que el tiempo se mueva para algún lado, pero No, ha sido bueno por ese lado, por tranquilidad mía, por salud mental. Sí, comencé a cuidar lo que como, a bajar las ujú, cantidades, a bajarle los azúcares, a bajarle un montón de cosas, no tanto por el peso, sino por ujú. el efecto que tienen en mí. Hay alimentos, hay formas de consumir alimentos que me afectan. No entiendo muy bien cómo, no entiendo cuál es el proceso metabólico detrás, pero sí hay como restricciones que me han ayudado bastante. Claro, Estoy darse cuenta de la relación entre lo que está comiendo y los efectos que tiene, eso es como algo que requiere un poquito más de introspección, pero que se llega como a eso y uno Sí, se da cuenta como, ah, si tomo leche, me cae mal. sí, pero digamos ya no es solo un Y ha sido así toda la vida. si tomo leche, lo más posible es que me agarre con alguien. No sé, suena un poco pendejo. Yo no puedo avalar esto científicamente. Es lo No, que quiero decir. Si alguien llega a ver esta vaina, no tengo ni la más remota idea, solamente una no, intuición. no, total, aquí es open mind con lo que usted quiera decir Yo sé, pero no y me nadie quiero le va hacer a decir, ¿está no loco? me- Johnny, no me quiero hacer empezar un culto, hermano. No estoy listo. No, listo. Entonces, tomar leche está mal, porque Sí, pues, eh, ca- y depende de cada organismo. En mi caso particular son los azúcares. Y el sacrificio más berraco ha sido bajarle al café. De 5 o 6 tazas que me sí, estaba tomando, y permítame le muestro la taza. ajá, Haga de cuenta una taza de estas, 5 o 6 diarias hasta sí, el tope de café. ajá, Para sí, sí, referencia, sí. mi cabeza. ¿M? Y soy bastante cabeza. Dejo, pero necesito un banano para tomar la referencia de su cabeza. Permítame un segundito, no mentiras. No, no, mentira. ¿El, el café lo dejó o le No, bajó? lo mitigué, no lo puedo dejar. Una vida sin café es una vida que no merece ser vivida. Eso sí, no hay. Sí, yo creo que yo también cambié como un poco la forma en la que tomaba café, pero más bien porque me di cuenta como, creo que me está palpitando mucho el corazón, porque estoy tomando café si no lo necesito. A Más mí por me ese está lado, pero no, tampoco soy Me capaz está de pasando dejarlo. con irritabilidad. Digamos que después de la tercera Ujú. taza por la tarde, todo me molestaba, era más proclive a emberracarme, era más difícil llevar el día, no sé. Digamos que el café es bueno en sus justas proporciones. Un par de tazas está bien. Incluso alternarlo con té o cambiar una taza de café por una taza de té, pues ha sido difícil porque uno es un animal de hábitos y las conexiones neuronales que uno tiene con sus vicios no perdonan. Están muy arraigadas. Claro, sí, toda una vida tomando café, maestro. Creo que he hecho muy público en otros medios que tengo un pequeño problema con el café. Mi nombre es Juan Herrera y soy adicto a la cafeína. Bienvenido. Y pues también, que eso ha sido una relación larga también, que yo no sé si llegará a su final, pero por lo menos estamos en un punto de negociación donde el cigarrillo le he bajado porque a veces lo dejo, lo retomo, pero lo más consistente que he podido hacer es reducirlo a 5 cigarrillos diarios y de ahí no me muevo. A mí Pero lo hace como consistentemente, dice, no, no me voy a fumar más de 5, no, no lo voy a hacer. Al Y comienzo lo lo hace hacía y conscientemente. como que era como jueputa, llegamos al quinto cigarrillo, bueno, ya, tocó parar ahí. Ujú. Sí. Pero ya ni me doy cuenta. La mayor parte del tiempo hasta fumo menos, me fumo 1 o 2 cigarrillos.
Pero es parte de los rituales. Yo creo que en este momento, estando desconectado de tantas cosas, de tantas personas, tener uno que otro impulsito de dopamina ayuda. Sí, o sea, no está mal, sobre todo si uno está haciendo como cambiando todas sus rutinas y eso, pues no está mal tener un poco de recompensa por los esfuerzos que está haciendo. Sí, ¿no? Y además meterle el ejercicio y a todo ha sido chévere. Digamos que eso ha sido Ok. positivo, tener como cierta consistencia con las rutinas y cosas que uno decía, nada, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo, mañana empiezo. Y cae este año y uno empieza a ver que cada mañana es más incierto y más impredecible. Se hace más urgente uno poderse apegar de sus rituales, de las cosas que puede hacer. Una de las cosas que yo me había propuesto para el 2020, eh, así como usted mismo lo dice, era como, no, yo quiero como ponerme juicioso a hacer ejercicio y eso. No fue sino que el universo me dijo, comunícase y cúmplase. Y es como, listo, ya quedó como eso, la única forma que tengo de moverme es esa, hacer ejercicio, porque si no estoy sentado en un computador todo el día Claro. y es muy difícil mantener como disciplina así. Entonces también pasé por el mismo proceso que usted. Sí, no sé, yo creo que esta vaina nos ajuició a las malas, nos obligó como a priorizar cosas. Y yo Ujú. creo que no, preferiría no tener que volver a pasar por una circunstancia de esas jamás en mi vida, No, para nada. pero si pudiera rescatar algo de toda la experiencia que ha sido este año, sí me permitió como poner ciertas prioridades, sí me permitió como separarlo tiempo para lo que es importante para mí, que es tener tiempo para mí, para meditar, para hacer ejercicio, para leer. Lo de la música, que me gusta tocar guitarra, me gusta como fregar con eso, pues todavía está en veremos porque dejé pasar mucho tiempo y el lado técnico del asunto me está pesando muchísimo. Me volví torpe para tocar guitarra, pero ahí vamos. Es parte del ejercicio diario, es parte Hay que sacarle un tiempo. sí, y toca sacarle tiempo y por ahí me dedico un par de horas y hágale y acuérdese de hacer escalas y acuérdese de cómo se hace el acorde y cómo se hace el mi, cómo se hace el Ujú. fa, que son vainas para las que me volví lento. El conocimiento está ahí, pero conectar lo que usted está haciendo acá con lo que usted está haciendo acá y acá ya es otra vaina. ¿Aguanta hacer otro podcast o qué? Pues busque tema, busque tema, Esperemos, busque tema. Yo me quedé engolosinadísimo. ya, Ya se acabó. ya, sí, se quedó Ah, ok. bueno, otra vez. Yo me quedé. Que yo me quedé muy incómodo con el asunto del podcast y fue como una rutina chévere, solamente que se me ocurrieron muchas ideas y muchas vainas, pero precisamente por lo que le dije, por estar diciendo mañana lo hago, mañana digo mañana, busco mañana, averiguo mañana, lo pienso mañana, le echo cabeza, la cosa se quedó en veremos. Si a usted se le ocurre un tema y me quiere invitar, hágale. Usted sabe que mi Listo. vocación no es Eso la puede producción. ser. Lo mío no es tanto la producción como el hablar mierda, pero Y lo mío es la producción y a veces hablar mierda, por lo que veo. Pero sí, bueno, no, la experiencia que tuvimos fue muy buena y la sí, repetiría, claro que sí. sí Y hace ya falta creo que voy a dejar a Ramón ahí porque me duelen los dedos. tan O bonito, no mi sé, porque me Ramoncito. parece que ya quedó bonita. Sí, qué bonito, tan linda, mi Ramoncita, mi Ramoncita impresionista, digital. Sí, impresionismo digital, ok. Una buena, voy a poner hashtag impresionar digitalmente. Impresionar digitalmente. Impresión arte. Qué No, ya, impresión sí, tan ya debe estar. digital. Mi, Ese en mi- galería ya existe. Ay, Dios. Listo, amigo Juan Camilo o Federico, como quiera que le digamos. Muchas Lo gracias dejo a por su dejarse gusto. entrevistar. Usted,
Usted resuelve ese problema. Yo estoy lleno de apodos y nombres. Yo ya no sé cómo me llamo. Sí, yo tampoco. Entonces, muchas gracias. Y nada, saludos a Ramona. Dígale De que gracias Chao. por quedarse quieta tanto tiempo para dejarse pintar. Fue todo un logro y pues, mano, muchísimas gracias por considerar a mi perrito para su colección de perritos. Bueno, Gracias, gracias. bueno. Chao, pues. Chao. Espero